aquí, por permitirnos reunirnos en esta mañana, por venir a tu presencia, Señor, con el propósito de adorarte, de estar en este lugar para bendecir tu nombre. Te pido, Señor, que en esta mañana tu presencia sea obrando en nuestro corazón, en nuestra vida, que nos permita, Señor, escucharte hablar, que nos dé, Señor, la oportunidad, Padre Celestial, de arrepentirnos de cualquiera que sean nuestras fallas, nuestros pecados delante de ti. Gracias porque tú nos perdonas, Señor. Gracias porque estamos en este lugar, Dios, para permitir que tu palabra hable a nuestra vida, que nos cambie, Señor, que nos hagas personas diferentes, personas, Señor, nuevas en ti, que nos renueve las fuerzas, que hagas de nosotros personas, Señor amado, que te adoren, hijos obedientes a ti, Señor. Te pido en esta mañana que se abran las ventanas de los cielos, que tú derrames de tu fuerza, de tu presencia, de tu gloria, Señor, y que nos des la oportunidad, Padre, hoy de aprender algo nuevo para nuestra vida, Señor. Que sobre todo podamos, Padre Celestial, entregarte nuestro corazón a ti y que jamás, Señor, jamás nos apartemos de tu sagrada presencia, Señor, porque tu presencia es hermosa. Te bendecimos, te pedimos que en este lugar el ambiente, Señor, la palabra, todo sea conforme a tu voluntad. Te pedimos, Dios, por aquellas personas que nos han pedido oración en estos últimos días, Señor amado, las colocamos delante de ti, por esas familias, por esos momentos, Señor amado, que a veces son difíciles, por esas enfermedades que llegan, por esas circunstancias improvistas que a veces, Señor, nos desaniman. Ayúdanos, Padre Celestial. Por eso estamos aquí, porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Con qué nos irá a salir el pastor, cierto? Bueno, un gran pensador dijo así: una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas 4 columnas: padre valiente, madre prudente, hijo obediente y hermano complaciente. ¿Alguien las quiere anotar? Voy a volverles a decirles. Un gran pensador dijo que una casa será indestructible y sostenible cuando sus 4 columnas sean las siguientes: padre valiente, madre prudente, hijo obediente y hermano complaciente. ¿Le parece que sí tiene razón? Sí, sí tiene razón. A propósito, de acuerdo al rol que usted desempeña en su familia, ¿cómo se considera? ¿Buen o mal padre, madre, hijo, hermano, esposo, esposa? ¿Cómo se considera usted en el rol que desempeña en su familia? Bien sea padre, madre, hijo, hermano, esposo, esposa. Que nos pregunte si somos buenos o malos miembros de nuestra familia, a veces resulta difícil contestar. A veces resulta muy difícil contestar. Por muchas razones, por muchas etapas por las cuales se pasa en la familia, por muchas reacciones que a veces se tienen. ¿Cuántos consideran que en su familia han tenido reacciones donde la han embarrado? ¿Sí o no? Lo cierto es esto. Escúchenme por favor, porque este mensaje es para este lugar, es para nosotros. Ser padres a muchos aterra, a muchos enorgullece y a muchos les duele. Amén. Ser padres a muchos aterra, a muchos enorgullece y a muchos les duele. Ser hijos a muchos cuesta, a muchos tranquiliza o a muchos aburre. Ser padres no es fácil, porque los hijos no vienen con manual. Pero aún así es una bendición. Ser hijos no es fácil, porque a veces es difícil sujetarse a los padres. Pero aún así es una bendición. La familia es el diseño de Dios para la humanidad y por ende no es fácil llevar una familia.
por todos los ataques que va a recibir esta. Al venir y ser el diseño del Señor, tu familia y mi familia va a recibir ataques, con el objetivo de ser destruida. ¿Amén o no amén? Además, la familia está compuesta de personas y las personas por naturaleza son complicadas. Diversos temperamentos, diversos caracteres, diversas emociones, diversas maneras de pensar, inestabilidades, diversas debilidades, diversos gustos. Las personas somos mundos distintos y eso nos hace difíciles. ¿Amén o no amén? A alguno le gusta la pasta, al otro le gusta el arroz, al otro le gusta la carne así, a otro no le gusta la carne, a otro le gusta esto. ¡Qué difícil es llevar una familia! Además, no hay una fórmula, escúcheme esto, que diga que de padres buenos siempre se obtienen hijos buenos. No existe esa fórmula, ni hermanos buenos. Tampoco existe una fórmula que diga que siempre de padres malos se obtienen hijos malos. Yo conozco padres buenos con hijos no muy buenos. Y conozco padres malandritos con sus hijos, pero sus hijos son una belleza. Hasta los discípulos, viendo la complejidad del matrimonio y la familia, le dijeron así a Jesús: si así es la condición del hombre con la mujer, es mejor no casarse. ¿Eso dónde está en la Biblia, mi hermano? En Mateo 19:10. ¿Quién podrá llevar entonces una familia? ¿Por qué Dios se inventaría algo tan difícil de manejar? Mis queridos hermanos, el día de hoy el Señor quiere hablarnos de esto y decirnos por qué razón es que nos es difícil llevar una familia. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar este mensaje? Amén. Cualquiera que sea tu rol, si eres papá, si eres esposo, si eres esposa, si eres mamá, si eres hermano, este mensaje es para usted y para mí. Y le quiero decir lo siguiente, y es porque no lo hemos tenido en cuenta a Él en esto llamado familia. Es porque no sabemos llevar una familia. En realidad nadie sabe cómo llevarla. En realidad nadie sabe. Porque el único que sabe cómo llevar una familia es Dios, quien se la inventó. ¿Amén o no amén? El único que sabe hacerlo es Dios, porque Él fue quien la construyó, quien la creó. Entonces, sin saber llevar una familia, hemos querido manejar la familia que tenemos y la hemos querido llevar como a nosotros nos parece, sin ningún temor de Dios. Pero qué torpes somos, porque en realidad no sabemos cómo llevar una familia. Por eso, una familia que no se somete ni teme a Dios está destinada al fracaso y a la infelicidad, por el simple hecho de que humanamente nadie sabe cómo llevar una familia. Si Dios no está en medio y si Dios no le ayuda a llevar su familia, seguramente usted va a estar destinado al fracaso, va a estar destinado en su familia, tristemente se lo digo, a la infelicidad. ¿A la qué? El problema de la familia ha sido que ninguno de sus miembros sabe en realidad cómo desempeñar su rol. Esposos, ¿ustedes a veces entienden a su esposa? Gracias por la sinceridad. Esposas, ¿ustedes a veces lo entienden a él? Hijos, ¿ustedes a veces entienden a su papá, a su mamá? Ninguno sabemos cómo tener contento a este o aquel. Escúcheme, bien sea papá, bien sea mamá, bien sea el rol que tú desempeñes. Esto es un secreto que solo Dios sabe cómo llevar. Los índices de divorcio han aumentado. La irresponsabilidad de los padres con sus hijos ha aumentado. El irrespeto de los hijos hacia los padres ha aumentado. El adulterio ha aumentado. La rebeldía ha aumentado. El odio ha aumentado. La violencia intrafamiliar ha aumentado. Los mayores problemas que tenemos como personas son familiares, la mayoría. Son en la casa. Y estas que acabé de mencionar son evidencias que indican realmente a quienes se han sometido y obedecido las familias: al enemigo, al pecado, a sí mismos. Quiero preguntar, ¿cuántos desean tener una familia de bendición en realidad que tema a Dios? No, en serio, mi hermano. Amén.
Yo tengo mi familia, yo todavía no soy casado, pero tengo mi núcleo familiar, mi papá, mi mamá y yo. Mis hermanos ya se fueron. Y yo a veces no los entiendo. Y yo necesito tener una familia que realmente ame a Dios. No te estoy diciendo con esto que nunca vas a tener dificultades en ella. Estoy preguntando cuántos desean someterse a Dios en realidad y aprender de Él acerca de la familia. ¿Usted desea eso? Mi hermano, ojalá y Dios quiera que usted se canse de pelear con su pareja, con sus hijos, en su familia. Ojalá y Dios quiera que usted esté cansado de eso. ¿Cuántos aquí, siendo padres, esposos, hijos, hermanos, deseamos volver a Dios y que Él nos enseñe a llevar verdaderamente la familia? ¿Cuántos desean eso? ¿Amén o no amén? Por eso en esta mañana quiero compartirle un mensaje que he titulado Familias de Dios. ¿Cómo se titula? Dígale que está a su lado, Familias de Dios. Prepárese porque este mensaje está pero bueno. Créame que sí, no es porque yo lo haya hecho. Pablo, de verdad que no se va a arrepentir de haber venido esta mañana, se lo aseguro. Si me pone cuidado, no se va a arrepentir. Pablo, al escribir la carta a los Efesios, escribe acerca de dos llamados: el llamado celestial y el llamado terrenal. ¿Cuáles son los dos llamados? Fácil: llamado terrenal y el llamado celestial para la iglesia de Cristo. Efesios es considerada la corona de los escritos de Pablo. Si usted quiere leer buena literatura, lea Efesios. Una gran carta que en su segunda parte, en la mitad de la carta y hacia el terminar su segunda parte, nos enseña las conductas que debe tener la iglesia. Le escribe a una iglesia rodeada ¿de qué? De pecado, de prostitución, de adulterio, de un estilo de vida contrario a lo que deseaba Dios. Lo que pasa es que la ciudad de Éfeso, para la época de Pablo, era la ciudad, un epicentro de adoración a una diosa llamada la diosa Diana o la diosa Astarte. Entonces allí había un gran templo y se considera en el mundo antiguo que el templo a la diosa Diana para entonces era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense cómo era ese templo de bonito, estructuralmente hablando, hablando de la arquitectura, como lo hicieron. Y la historia dice, y la Biblia lo corrobora, de que esa ciudad era muy visitada. Era como, ¿cuál es la ciudad más visitada de Colombia? Cartagena, la costa, algo así, por la ciudad amurallada, Cartagena. Entonces llegaba todo el mundo, extranjeros llegaban a ese lugar, sobre todo por una práctica. Resulta que en aquel tiempo una de las maneras de comunicarse con la diosa Diana y de adorarla era a través de la prostitución. Entonces imagínense cómo era ese lugar. Y allí se sembró una iglesia. De locos, gracias por la palabra. ¿Quién lo dijo? Amén, de locos. Escúcheme, era una cosa, una locura. Pero allá se sembró una ¿qué? Una iglesia. Y entonces Pablo dedica unos párrafos a hablarle a la iglesia de ese lugar y a hablarle a las familias que pertenecen a esa iglesia. Le habla a esas familias, a esa iglesia, y dedica unos párrafos a dar directrices y principios para que las familias sean de Dios, rodeadas de un mundo de pecado como era la ciudad de Éfeso, y entonces tuvieran temor de Él en medio de una sociedad tan pecaminosa. Esta es una palabra muy oportuna para nosotros, porque aunque usted no lo crea, estamos rodeados casi que de lo mismo. Nuestra sociedad está podrida, ¿sí sabía? Pablo reta a las familias de la iglesia de Éfeso a tener temor de Dios. Las reta a obedecer la voluntad de Dios por amor, por respeto y por temor a Él. ¿Amén o no amén? Efesios capítulo 5, versículo 21, por favor. ¿Efesios qué? Abra su Biblia y verá que Dios nos va a hablar a todos esta mañana. Dice así, ese único versículo: someteos unos a otros en el ¿qué? ¿Me promete que se aprende ese versículo? Está fácil. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor ¿de quién? Este versículo es la introducción, escúcheme, y la base para que toda familia se someta a Dios y sea como Él dice, y aprenda a ser como Él quiere que sea, y lo haga por temor a Dios.
Los roles que a continuación nos nombra este pasaje acerca de la familia, Pablo los invita a que los cumplan por temor ¿a quién? La motivación de todo lo que vamos a leer aquí en adelante va a ser por temor a Dios. Y para mí es importante dejarle claro eso. Después de esta introducción, escúcheme, de este versículo, el apóstol Pablo se prepara para hablarle a la familia. Después de esto, ya lo vamos a ver a continuación. Y a cada uno de los miembros de la familia dedica un párrafo a cada uno de los miembros de la familia. En los siguientes párrafos pude identificar, mi querido hermano, principios. ¿Qué vamos a ver? Principios a los que las familias de la iglesia de Éfeso debían someterse por temor al Señor, si querían ser unas familias bendecidas, si querían ser unas familias prósperas y si querían ser una familia conforme al corazón de Dios. En esta mañana rápidamente quiero que veamos esos principios, principios a los que necesita someterse la familia por temor ¿a quién? A Dios. Primer principio al que debe someterse la familia por temor a Dios. Antes de empezar, reitero, escúchame esto por favor. Estos principios son vida y son la voluntad de Dios para la familia. Aceptémoslos. ¿Cuántos están dispuestos a aceptarlos? Todo lo que venga de Dios es bueno. Amén. Aceptémoslos con gusto y con disposición. No los vayas a interpretar mal. Quiero prepararme y por eso le digo. Es más, la idea de la Biblia es que tú acomodes tu vida a la Biblia, no que acomodemos la Biblia a nuestra vida. Y hoy es uno de esos días donde la palabra nos enseña que nuestra vida debe acomodarse a lo que dice ¿qué? La palabra. Dios permita que los coloquemos en práctica. Primer principio al que necesita someterse la familia por temor a Dios. Versículo 22, papá. Al 24. ¿A quién comienza a hablarle? ¿A quién? A las esposas, a las casadas. Así que prepárese. Este mensaje está bueno, en serio. Dice así: las casadas estén sujetas a sus ¿qué? A sus propios. ¿Por qué usará el término propios? ¿Cómo era la ciudad? Una ciudad de prostitución. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Siguiente. Porque el marido es cabeza de la mujer. Vuelvo y lo leo. Porque el marido es ¿qué? Eso no lo digo yo, lo dice ¿qué? Por eso dije que hay que aceptar estos principios porque vienen de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24 y último. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Primer principio al que necesita someterse la familia por temor a Dios: esposas sujetas. Gracias por la mujer que dijo amén. ¿Cuál es el primer principio? Esposas ¿qué? Sujetas. Dentro de la familia, la esposa o las esposas necesitan sujetarse a su esposo por temor ¿a quién? Vuelvo y repito, ¿cuál es la motivación y la introducción del pasaje? Que todo esto va a ser por temor ¿a quién? A Dios. Efesios 5:33, en el mismo capítulo más adelante, versículo 33, aclara un poquito más la cosa, mujeres. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, ¿qué dice? Respete. Ahorita vamos a hablar de los hombres, tranquilos, no se preocupen, okay, ya llegará el turno mío. La mujer respete ¿a quién? A su marido. Escúchenme, mis queridos hermanos, en esta mañana. Primer principio al que necesita someterse la familia por temor a Dios: esposas sujetas. Este versículo clarifica un poco más la voluntad de Dios para la esposa en cuanto al sujetarse. Respeto. ¿Qué es? Esposas, la sujeción de la que habla la palabra para ustedes es respeto a sus esposos. ¿Amén o no amén?
Amadas mujeres, esposas, escúchenme, y futuras esposas que están aquí, porque tengo algunas que no se han casado, porque esto es para todos. Amadas mujeres, amadas esposas y futuras esposas, no vayan a pensar que sujetarse es humillarse. Amén, pastor. Sigo relatando la cuestión. No vayan a pensar que sujetarse es humillarse o dejarse humillar. En ningún momento sujetarse es humillación. Sujetarse es respetar a su esposo, no humillación. Sujetarse no es dejarse violentar o ser maltratadas al antojo del mal esposo. Eso no es sujetarse. Por eso, tranquilas, acepten con gusto el rol que Dios ha estipulado para ustedes, queridas mujeres, dentro de la familia. La sujeción es bendición dentro de la fe, porque el mismo principio debemos cumplirlo con nuestro Señor. ¿A quienes Dios no nos pide que nos sujetemos a Él? A todos nos pide. Lo que pasa es que el término sujetarse ha sufrido tergiversaciones, se ha mal usado y también se ha mal interpretado, porque en toda la Biblia cuando Dios nos pide sujeción es para bendición. En el contexto, Pablo ve demasiado necesario hablarles a las familias de la iglesia de Éfeso. Gran peligro corría la familia, ya le expliqué por qué, al estar rodeada de tanta maldad que se practicaba en la ciudad de Éfeso, una maldad tremenda, y mucho más si no sabían llevar y manejar la familia de acuerdo a la voluntad de Dios y en el temor de Dios, más corría peligro la familia. Pablo, en primer lugar, volvamos por favor al versículo 22, le escribe a las casadas, a las esposas, y les habla acerca de la voluntad de Dios. Y el rol que Dios dictamina para ellas es sujetarse a su esposo. Ese es el rol que Dios dictaminó. Pablo ejemplifica, escúcheme, la sujeción para la esposa, escuchen familias, la ejemplifica usando a Jesús y a la iglesia como modelo. Amén. Donde la iglesia sabemos que debe sujetarse a Cristo, entonces dentro del ejemplo la esposa es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿O hay alguna mujer que no esté de acuerdo? Después hablamos si no está de acuerdo y te explico mejor. Mujeres, la sujeción a sus esposos es como la que tiene la iglesia con Cristo. Amén. Esposos, la sujeción que deben tener sus esposas a ustedes es como la que Cristo tiene sobre la iglesia, ni más ni menos. No vaya a malinterpretar el término sujeción. Siendo Cristo y la iglesia el ejemplo, entonces repito, sujetarse es respetar, no humillar. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no humilla en un término despectivo. Cristo no maltrata. Cristo no irrespeta a su esposa, la iglesia. Eso es lo que le pide al hombre al decirle que su esposa debe sujetarse. Ni tampoco Cristo desvalora o deja por el suelo a su esposa, la iglesia. ¿Cómo es entonces la sujeción al esposo que Dios desea para ustedes, esposas? Siendo la iglesia su ejemplo a seguir en sujeción y respeto a sus esposos, sabe la iglesia que no puede pasar por encima del esposo. ¿Amén o no amén? Sabe la esposa, la iglesia, que no puede quitarle la autoridad, ni tampoco irrespetarlo, ni manipularlo, sino que necesariamente bajo la voluntad de Dios, la esposa es importante que permita que sabiamente su esposo la guíe. Escucho, vuelvo y repito, que sabiamente su esposo la ¿qué? También allí se dice, esposas, que ustedes son el cuerpo y ellos la cabeza. Volvamos al versículo siguiente. Por lo demás, cada una sométase, siguiente versículo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y él es su ¿qué?
su Salvador. Es algo que ejemplifica la palabra, que ustedes son el cuerpo y ellos la cabeza. Dictamina Dios un liderazgo natural en él y sobre él. Así que al hablar de sujeción para la esposa, Dios directamente al esposo le está exigiendo que se comporte como un líder. Amén o no amén. Y le quiero decir esto: en todo grupo, si el líder, la cabeza, es malo, sus seguidores, el cuerpo, se incomodarán. ¿Amén? Y en todo grupo, si los seguidores, el cuerpo, no se comprometen, el líder, la cabeza, entonces se incomodará. El texto coloca a Cristo como el Salvador natural de la iglesia. Por supuesto, la iglesia con gusto se sujetará a Cristo, porque no que Él la salvó. ¿Amén o no amén? ¿Sí es claro lo que estoy diciendo? ¿Por qué la iglesia se sujeta sin ningún problema a Cristo? Porque Cristo dio la vida. ¿Por qué? Por su iglesia. ¿Qué actos de amor haces tu esposo para que tu esposa ame y se sujete a ti con facilidad? Sigamos. Sujetarse a sus esposos, mujeres, es respeto por quien es el hombre para Dios. Es respetar lo que dijo Dios que era el hombre. Es no robarle el lugar de autoridad en la casa y dejarle cumplir su papel de esposo, de padre y de proveedor. ¿Amén o no amén? Los adultos no sé cómo los noto como incómodos o no sé cómo notarlos. Bueno, digamos. En el versículo 22, esposas, el texto dice que acepten con disposición y amor este rol dictaminado por Dios para ustedes dentro de la familia, como la sujeción que ustedes tienen por Cristo. Mire lo que dice la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo a quién? Como el Señor. Y ese Señor de ese pasaje es Cristo. Tengo que decirte, es muy difícil que una esposa entienda, acepte y practique este principio si no ama con su corazón a Cristo. ¿Amén o no amén? Le va a costar. Quiero decirte que en el versículo 21, esposa, debes sujetarte a tu esposo por temor, por reverencia. Recuerda lo que dice el versículo 21, la introducción de nuestro pasaje: sométanse por temor a Dios. Sométanse. Y el primer principio es: esposas sujetas. Quiero decirte lo siguiente: Él es tu mayor motivación, mujer. Es Él quien te lo está pidiendo, y tú sabes, mujer, que todo lo que Dios te pide es para bendecirte. Amén. ¿Por qué lo anterior, esposas? Para que ni esposo ni esposa peleen por esto o no estén de acuerdo. Gracias a Dios hay un modelo para ustedes: Cristo y la iglesia. Si se quieren agarrar con Efesios, agárrense. Pero ese es el ejemplo. Amén. Génesis 3:17. Es para mí importante mostrarles la música de fondo de estos pasajes. Génesis 3:17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comeréis de él. Bueno, ese no es. Perdóneme que yo le dije el mal. Es el 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus... No, tampoco es ese. Ya le voy a decir cuál es. Es mi culpa. Génesis 3:12. Y el hombre respondió. ¿Qué respondió el hombre? La mujer que me diste por compañera me dio ¿qué? Del árbol. ¿Y yo qué? Ahora quiero que veamos este. Para mí es importante mostrarle la música de fondo de estos pasajes y por qué razón están así.
Versículo 16, 3:16. Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz. ¿A quiénes? A los hijos. Y miren, mujeres, lo que dice en la última parte del texto: y tu deseo será para tu qué, y él se enseñoreará de ti. Se lo quiero leer en otra versión que encontré. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Escuchen, mujeres, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Qué dijo Dios a la mujer cuando pecaron? Desearás controlarlo, pero mujeres que están aquí, por eso Pablo escribe: si quieren obedecer al Señor, esposas sujetas. Y les quiero decir, mujeres que están en esta mañana en este lugar, hay que luchar contra aquello que Satanás te va a tentar a hacer: controlar a tu esposo. Bueno, ninguna dice amén. Como que no les parece. Mujeres, en serio. El texto dice: y desearás controlar a tu ¿quién? Lo desearás hacer. Y es aquí donde el diablo va a querer atacarte. Y te voy a decir por qué. Y de pronto hay muchas mujeres, escúcheme, no estoy diciendo que en este lugar, pero posiblemente habrá muchas mujeres que no estén de acuerdo con este pedacito. Y les voy a decir por qué razón. Porque Satanás quiere eso: darte la apariencia de hacer cosas que no son ni buenas ni malas, que tienes el derecho, porque eres mujer. A veces esos principios que dicen en la sociedad, las mujeres y los niños primero, ¿son bíblicos? Dejémoslo ahí mejor, ¿cierto? Para no meternos en problemas. Pero hay que decirle a las mujeres: vas a querer controlarlo, pero hay que luchar contra esto, porque esto va a ser una tentación que Satanás le va a colocar a la mujer. La sujeción es respeto, esposas. Tiene que ver con respetar esa posición de liderazgo que Dios dictaminó para ellos. No caigamos en el machismo tampoco, varones. En la marginación por la mujer tampoco caigamos allá. Ni tampoco caigamos, mujeres, en el feminismo que tiene por nada al hombre. Hay que manejar un equilibrio, una cuerda muy delgada. Estamos reclamando y predicando a lo que necesita someterse la familia por temor a Dios. Esposas que están aquí tienen un gran reto, y el reto es ser la mujer virtuosa del capítulo 31, versículo 10 del libro de Proverbios. Amén. Ese es el reto para ustedes, mujeres. Cuando quieran, léanlo en la casa, después del versículo 10 del capítulo 31 de Proverbios. Ese es su reto. Tan grande es el reto, esposas y mujeres que están aquí, que el texto comienza diciendo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No hay, es lo que está diciendo el texto. ¿Quién? Y entonces el proverbista menciona unas características ideales en lo que Dios desea en una mujer, y casi no hay quien las cumpla. Por eso el texto, por eso para el Día de la Madre ni para el Día de la Mujer usen ese versículo. Porque decirle a una mujer el Día de la Madre: mujeres, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues están diciendo: aquí no hay ninguna. Amén. Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. Así de sencillo. Amén. Tienen un reto, mujeres. Y además recuerden el famoso versículo que se nos enseña, que es muy real. Recuerden, mujeres, que la mujer sabia, sí se lo saben, santo Dios. La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Entonces hasta aquí hemos visto el primer principio al que necesita someterse la familia por temor a Dios. Esposas, ¿qué? Sujetas. Segundo principio, versículo 25 de Efesios 5. Esto se puso bueno, y verá. Maridos, ¿ahora quién les va a hablar? ¿Ahora quién les va a hablar? A ellos. Nota cómo Pablo magistralmente escribe a la familia en un solo párrafo. Maridos, amad. ¿Qué hagan? Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Varones, dio
su vida por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. Siguiente versículo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Siguiente versículo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y último versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su ¿qué? A su marido. Primer principio al que debe someterse la familia por temor a Dios. ¿Cuál es el primer principio? Esposa sujeta. Segundo principio, esposos amorosos. ¿Cuál es el segundo principio? La palabra que más se repite en esos pasajes es amad. Amén, 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 amén. Dentro de la familia, los esposos necesitan amar a sus esposas por temor a Dios. ¿Qué querrá enseñarle Dios al hombre al pedirle que ame? ¿Qué querrá enseñarle Dios al hombre al pedirle que ame? Lo digo porque los hombres somos muy fríos. Lo digo porque los hombres no lloran. Lo digo porque el hombre es menos dado al sentimentalismo que la mujer. Pero a él es al que se le demanda ¿qué? Solo puedo decir que el Señor es sabio y que uno de los roles más importantes que Dios estipuló en la familia para el esposo es que ame a su esposa. El lenguaje del amor es diverso, ¿no? Amar no es simplemente decir te amo. Y realmente no solo tiene que ver con sentimentalismo, sino con decisiones, con convicciones, con razones y fundamentos fuertes. Amar es un compromiso. Amar es el más importante mandamiento de la palabra del Señor. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Le preguntaron a Jesús, y Jesús ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es indiscutiblemente el mandamiento más importante de la palabra del Señor y que Dios nos enseña. Y realmente el amor existe, es posible. Dios nos ama, nos amó primero Él a nosotros y nos manda a amarlo a Él sobre todo y de segundas al prójimo. Y en el prójimo está incluida la esposa. Amén. Un requerimiento indispensable para el amor. Un requerimiento indispensable para el amor son las evidencias. Usted no puede decirle a alguien que lo ama y no demostrárselo. Perdóneme que sea tan sincero. Amén. Es más, ¿por qué un esposo o una mujer, un esposo, ama a su esposa y se casó con ella? No porque fuera la única, había más opciones, sino que esa ganó en su corazón. Amén. Empezando por ahí. Amar no es simplemente decirlo, sino demostrarlo. Hay que haber evidencias. Si no hay evidencias del amor, no hay nada. En el contexto, Pablo ahora, guiado por Dios, estipula el rol para el esposo: amar a su esposa. ¿Cuál es el rol? La medida es como Cristo ama la. El ejemplo vuelve a ser el mismo: Cristo y la iglesia. Ese vuelve a ser el ejemplo. Para esta exposición, Pablo usa un párrafo más grande. Hay más versículos dedicados a hablar del esposo, con muchas más argumentos. Posiblemente el hombre, por su dureza y su rudeza, se le olvida amar a su esposa, o tiene un concepto equivocado del amor que Dios desea que le ofrezca a su esposa. Por alguna razón Pablo usa más textos para hablarle a él. Hoy Dios te quiere hablar a ti también. Y hay que empezar aclarando el tipo de amor que Dios busca en la esposa
en el esposo, perdón, para su esposa. El ejemplo sigue siendo ¿quién? Cristo y la iglesia. Y en el griego, en el idioma original, la palabra amor aparece como ágape. ¿Cómo aparece? Ágape. El amor ágape es el amor más grande, con más expresiones y el más intenso que existe. Se diferencia del amor filial entre amigos, del amor a una actividad, del amor a un lugar. Se diferencia, este es el tipo de amor que Jesús siente por su iglesia, un amor dispuesto a dar su vida por ella. Entonces, ¿cuál es la medida del amor que Dios le está demandando a los esposos? Un amor de ese calibre, un amor que no es simplemente una emoción, sino una decisión. Ir a la cruz fue una decisión. Ese es el amor que Dios busca. Pablo habla a los esposos de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué les dirá tantas veces que la ame? ¿Se acuerda cómo era la ciudad? Estamos hablando de gente que se convirtió. ¿Qué practicaban antes? ¿Prostitución? Escúcheme, Pablo habla a estos esposos, invitándolos específicamente a ser fieles. Allí en la ciudad se practicaba la prostitución como un medio de adoración. Muchos hombres debían cambiar sus costumbres. Muchos hombres, si querían adorar al Señor, ¿qué debían cambiar? Sus costumbres que tenían. Y eso era una decisión. En el versículo 26 al 27 la palabra dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Escúchame, queridos esposos, directamente a los esposos habla este pasaje en cuanto al objetivo de amar. Quiero que me ponga atención. En cuanto al objetivo de ¿qué? De amar a su esposa. Esto no es simple sentimentalismo, muchachos. El objetivo, versículo 26, es santificarla y purificarla. En otras palabras, cuando usted ama a su mujer, ella no tiene por qué pararle bolas a nadie más. Yo no voy a nombrar nombres, no voy a decir nombres, pero le voy a asegurar una cosa y le voy a abrir mi corazón en esta mañana. El pastor que están viendo en este lugar da consejerías a mujeres que están dolidas porque su esposo no se dio cuenta que se tinturó el cabello. Yo doy esa clase de consejerías. Y algunos dirán, tan boba, tan inmadura. ¿Cuál es el objetivo de amarla? Santificarla. ¿Y qué? Y purificarla. Que sea sin mancha ni arruga, que sea santa y que sea limpia. Según el versículo 27, el objetivo del amor del esposo a su esposa es que la haga sentir como la iglesia, gloriosa. ¿Que la haga sentir cómo? Gloriosa, papá. Este es el fin del amor que el esposo debe brindarle a su esposa. Esposas, ¿sus esposos las hace sentir gloriosas? No me respondan. Esposos, ¿ustedes hacen sentir gloriosas a sus esposas? En otras palabras, el esposo con su amor hacia su esposa ¿la hace florecer o la hace marchitar? Le pongo un ejemplo muy claro. Oiga, se nos casó la hija y ahora es como más triste que antes. Como que casarse ahora percibimos en su mirada tristeza. No es una mujer feliz. Oiga, ya ni volvió por aquí. ¿Cuántas mujeres cuando se casaron cambiaron para mal? A eso se refiere el amor del esposo en ese pasaje. Escúcheme, esta es una realidad. Recordemos que el ejemplo es como el amor que Cristo sintió por la iglesia. El amor del esposo por su esposa le hace crecer, la edifica, le debe hacer una mejor mujer.
Pero lamentablemente todos en este lugar sabemos de mujeres que se han casado y su esposo la hizo una peor mujer. Qué triste es ver a una mujer que se ha convertido en esposa, pero que ahora que es esposa es amargada, pero que ahora que es esposa es apagada, pero que ahora que es esposa no es alegre. Ya no se relaciona con nadie, ya no es la misma porque se ha marchitado. Tiene ahora muchas arrugas y muchas manchas, que no tuviese mancha ni arruga. Pero hay muchas mujeres que se casan y lo que adquieren son manchas y arrugas. Y es sorprendente que hoy la palabra nos diga que esto tiene que ver con el amor que el esposo le brinda. ¿Amén o no amén? Y el pastor da estas consejerías también. Oiga, arréglese para su marido. Llega uno a la visita a 3, 4 de la tarde y con los chiros con que se duerme, despeinada. ¿Usted le parece que cuando su esposo llegue la va a ver bonita? Qué triste es eso. Jesús devuelve el valor que la mujer perdió al haber nacido por una de ellas. Él restauró a varias mujeres en los evangelios. Jesús ama a la esposa, Dios ama a sus hijas y lo mínimo que espera es que sus yernos cuiden a sus preciadas hijas y las amen, santificándolas. ¿Amén o no amén? ¿A cuántos el Señor le está hablando esta mañana? En el versículo 28 al 30, el pasaje sigue ejemplificando y le dice al hombre que ame a su esposa como a sí mismo, como a su propio cuerpo, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ¿qué? Cristo y la iglesia siguen siendo ejemplos acerca del amor que un esposo debe sentir por su esposa. Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Eso dice el versículo siguiente, que Él la cuida y la sustenta porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el esposo debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, como el hombre que cuida y sustenta su propio cuerpo. Además, la esposa es parte del cuerpo del esposo y viceversa, porque se unirían y serían ¿una qué? Una sola carne. ¿Con cuánto cuidado entonces se debe amar? Si usted debe amar a su esposa como si fuera su cuerpo físico, con mucho cuidado. Dios no nos pudo colocar un ejemplo mejor con esto. ¿Cuál es el ejemplo? El de Cristo y la iglesia. Y la explicación es esta, que ya no son dos, sino que ahora son uno solo. El esposo que ama a su esposa no hace nada sin pensar en ella, porque son un solo ¿qué? Un solo cuerpo. El esposo que ama a su esposa no hace nada sin pensar en ella, porque ahora ya no son dos, sino son uno solo. Lo que más busca una esposa con su esposo, ¿qué es? ¿Sabe qué es lo que más busca una esposa de su esposo? Esto, estabilidad. Toda mujer busca estabilidad en todas las áreas, especialmente en el área del amor. Y un verdadero rol del esposo es que sea amoroso como Dios dice y desea. Es para sustentar y cuidar el corazón de una esposa. Cuidar y sustentar a la esposa es la voluntad de Dios al amarla. Y en los últimos versículos, en el 31 al 33, la Biblia dice algo tremendo que me reta y nos deja la palabra para que oremos. ¿Cuál es el reto? Versículo 32. Grande es este misterio. En otras palabras, tener una familia es un misterio. ¿Amén o no amén? Es un enigma. La Biblia dice, y nosotros, una de nuestras doctrinas fundamentales es esta: creemos en la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. ¿Místico por qué? Porque aquí están los cristianos, están también en otros lugares del mundo, porque también adoran al mismo Dios, porque es místico, porque es extraño, porque hay dones, porque se mueve de una manera extraña. Así es una relación de pareja y de esposos. Dice Pablo, esto es un misterio, así como el misterio de Cristo y la iglesia.
Por eso el único que los puede manejar es Dios. Por eso la única manera en que un esposo amará a su esposa como a sí mismo es cuando ame primero al Señor Jesucristo. Esta es la garantía del verdadero amor. El esposo que no ama a su esposa no se ama a sí mismo. Esposos, por fe voy a decir, estemos. Amén. Ay, esposos, estemos de acuerdo con lo que nos dice la palabra hoy. Amén. El Señor nos dice, para convencernos, que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la ¿qué? A la iglesia. Esposos, Dios te quiere persuadir diciéndote, es como Cristo a la iglesia, y ahí nadie puede pelear. Esa es la voluntad del Señor. Y en el versículo 21 quiero decir lo siguiente, hablando del versículo 21. ¿Cuántos hombres han sido detenidos a fallarle a su esposa por temor a Dios? Alguien que diga amén. No, mentira, no vayan a decir amén porque son descubiertos en este lugar. Pero ¿cuántos esposos han sido detenidos a serle infiel a su esposa porque temen a Dios? Muchos, si no por decir que la mayoría. Y el esposo le dice a su esposa, no, yo no, tú sabes. Pero la verdad es que sí. Esta es la clave, esposos. ¿Cuál es la clave? ¿Temor a quién? ¿Por qué es bueno temer a Dios cuando se es esposo? Porque yo voy a cuidar a mi esposa y voy a cuidarme de adulterar y de serle infiel por temor al Señor también. Y ese va a ser un motivo muy grande. Claro, porque la amo, pero también porque temo a Dios. Los hombres que no temen al Señor no tienen miedo de serles infieles a sus esposas. Amén. Y en el versículo 3 de Génesis 12 también hay una música de fondo para los hombres. Y voy terminando con el último principio. Génesis 3:12 dice así la palabra, que el hombre 3:12 y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo ¿qué? Y yo comí. Esta podríamos decir que es la primer pelea matrimonial de la historia. Amén. Esta podríamos decir que es la primer pelea. Y escúcheme, aquí en este pasaje hay algo que sucedió en Génesis. Cuando entró el pecado, escúcheme en varones sobre todo, cuando entró el pecado en la humanidad, entró en una familia. Y la primera evidencia de que la cosa estaba mal es que el esposo aborreció a su esposa. Por eso, tenga cuidado, hombre, cuando usted no ve tan bonita a su esposa. Tenga cuidado, varón, cuando usted la aborrece, la quiere alejar. Esposa, si ustedes sienten eso, es porque hay pecado en la cuestión. Algo pasó. Es bíblico. Y hombres, hay que luchar, esposos, contra lo que Satanás quiere incitarnos a hacer. ¿Qué? Que aborrezcamos a nuestras esposas. Mire lo que dice la palabra. Que las aborrezcan. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice algo para los esposos. Un hombre que no ama y respeta a su mujer tiene estorbo a la hora de orar. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un hombre, cuando está mal con su esposa, eso es mejor que no ore todavía, sino que se arregle con ella y luego sí vaya y ore. Mire, tan trascendental es esto para Dios. Hasta aquí hemos visto dos principios importantes a los que debe someterse la familia por temor a Dios. ¿Cuál es el primero? Segundo. Tercero, versículo Efesios 6:1. Ya se acabaron los versículos del capítulo 5. En el versículo 33, ahora vamos al 6:1. Efesios 6:1. Hijos, ¿ahora quién le va a hablar? Hijos, ahora sí lo que esperábamos, dicen algunos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. ¿Esto es qué? Justo. Siguiente. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y versículo 4 y último, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. En otras palabras, la busqué en todas las versiones habidas y por haber, y una versión decía, no le saquen la piedra a sus hijos. Así dice la Biblia. O padres, no hagan enojar a sus hijos, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación de ¿quién?
Tercer principio al que debe someterse la familia por temor a Dios: esposas sujetas, esposos amorosos. Tercero, hijos obedientes. Amén, dicen los padres. ¿Cuál es la tercera? Dentro de la familia los hijos necesitan obedecer a sus padres por temor a Dios. Y Efesios 6:2 clarifica la cuestión diciéndonos que la obediencia que el Señor desea para que un hijo tenga con sus padres es la honra, es honrarlos. Es el primer mandamiento. ¿Con qué? Dios ha estipulado los roles para cada uno de los miembros de la familia, y claramente la palabra, al hablar de los hijos, estipula la obediencia para ellos. La vida de un hijo está transversalmente fundamentada en la obediencia. Yo ya tengo, bueno, no tengo barba. Yo ya estoy viejo y todavía debo obedecer a mi papá y a mi mamá. Toda la vida es un principio transversal en la vida de cualquier hijo. En otras palabras, escúcheme, un hijo siempre debe obedecer al Señor por temor a sus padres, perdón, por temor al Señor. Este principio es directamente proporcional a cualquier hijo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, estás llamado a obedecerle. Hijos, no piensen que obedecer a sus padres, hijos, no piensen que desobedecer a sus padres es libertad. Amén. La desobediencia tanto a Dios como a los padres es esclavitud al pecado, según la Biblia. El que desobedece a sus padres cree que es libre. Estoy haciendo lo que a mí se me da la gana, soy libre. No es verdad. Es esclavo de deseos, adicciones, pecados, etc. En el contexto, Pablo aconseja persuasivamente a los hijos, y en este contexto donde la familia no tiene ninguna importancia y se enseña a los hijos a pecar y a ser desobedientes, Pablo sabe que el único camino que guarda a todo hijo para toda su vida es la obediencia a sus padres. Escúcheme lo que le voy a decir a estos hijos, que es importante que me lo escuchen. La Biblia declara que todo padre es profeta para sus hijos. Todo lo que a veces dice un padre y declara sobre sus hijos se cumple. Eso es algo tremendo y de temer. La obediencia a sus padres los guardará de cualquier maldición. Hijos, no sé si me entendió lo que quise decir. ¿Cuántas veces los padres los han maldecido? ¿Pero qué me guardó de esa maldición? Ser obediente a ellos. Porque Dios premia el principio de la obediencia. Dios evalúa y mira eso, la obediencia. Tú no puedes llegar al cielo y justificarse haber sido desobediente con tus padres porque tus padres fueron malos. ¿Por qué desobedeció a sus papás? Es que eran re malos conmigo. Y puede que sea cierto, pero tú no te puedes justificar por eso, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo y cada uno dé cuentas por el rol que le tocó. ¿Amén o no amén? En otras palabras, si tu rol fue ser papá, tendrás que dar cuentas por ser papá. Y si tu rol fue ser hijo, tendrás que dar cuentas por ser ¿qué? Hijo. En otras palabras, hijo, asegúrate de ser el mejor y el más obediente, aun cuando tus padres no sean los mejores contigo. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios por ser malos padres. ¿Amén o no amén? En el versículo 1 del capítulo 6, la obediencia que requiere hacer todo hijo con sus padres es en el Señor. En otras palabras, obedece a tus padres porque el Señor así lo quiere, por temor a Él. Esta labor que los hijos deben tener con sus padres es lo correcto, dice la palabra, es justo, es justo, es lo correcto, es lo que Dios desea. No llamemos más malo a lo bueno, ni a lo que es bueno, malo. Obedecer a los padres es lo bueno, es lo correcto según Dios. Me atrevo a decir personalmente que una de las mayores desgracias que se acarrea una persona en la vida y consecuencias es por haber sido desobediente a sus padres. Dios, porque es Padre, ha colocado a los padres en un lugar de sumo respeto y autoridad, tanto así que las consecuencias por el respeto a ellos suelen ser inminentes. Amén. En el versículo 2 y 3, Dios estipuló obedecer a los padres como la forma más evidente en que los hijos pueden honrarlos. Qué honrado se siente un papá cuando su hijo lo obedece. Amén. Y es tan poderoso obedecer y honrar a los padres que inmediatamente obtienes una recompensa. Hijos,
hay una promesa inmediata por hacerlo. Es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Es para que te vaya bien. ¿Qué dice la palabra? Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la ¿qué? Dos bendiciones. Hijos, yo sé que los padres a veces no nos motivan ni nos animan a honrarlos, ni mucho menos a obedecerlos, pero hagámoslo por la promesa. ¿Hagámoslo por qué? Por la promesa. Hagámoslo por el incentivo que Dios nos está dando. Que me vaya bien y que mis días sean largos y bendecidos depende de la honra que yo le doy a mis padres. ¿Por qué Dios lo hace así? Reitero, porque Él es papá. ¿Amén o no amén? En el versículo 4, los padres pueden hacer enojar a sus hijos. ¿Sí sabían, hijos, que sus papás los pueden hacer enojar? ¿Sí sabía papá que usted puede hacer enojar a sus hijos? Versículo 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Quiero decirles lo siguiente. Obviamente el texto se refiere cuando no se es buen padre. Y tengan cuidado, padres, porque la Biblia dice que los hijos son como una flecha en manos del valiente, que cuando sean adultos esos hijos cuidarán de usted, lo apoyarán cuando más lo necesiten, serán su bastón. Padres, no importa si hacen enojar a sus hijos al criarlos en disciplina y en el amor de Dios. No importa si los hacen enojar, pero si los hacen enojar por ser mal padre, es ahí donde la Biblia dice no lo haga enojar por ser un mal padre. Pero no le importe hacerlo enojar si usted está haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque algún día se lo van a ¿qué? A agradecer. Algún día se lo van a agradecer. Cuando maduren y entiendan, se lo agradecerán con gusto y serán su bastón. Si usted hace lo que dice el texto, los cría en disciplina y en amonestación. ¿A quién? Al Señor. Amonestar y criar a los hijos en las disciplinas que manda el Señor te demanda, padre, amar al Señor y tener temor de Él. Te implica muchas veces ser estorbo. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, estoy enojado con Elí y voy a matar a sus hijos, Ofni y Fines, porque Elí nunca fue estorbo para sus hijos. ¿Y qué significa ser estorbo? Usted, mijo, ¿qué es lo que está haciendo? No me sale tal cosa, esto, aquello. Disciplinarlos. No le dé miedo disciplinar a sus hijos. Cuando hablo de disciplinar, yo no estoy hablando de pegarles. Estoy hablando de criarlos conforme a la voluntad del Señor. Y la Biblia nos enseña que hay veces donde hay que corregirlos, como Dios nos corrige a nosotros como sus hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? En el versículo 21, hijos, debemos obedecer con gusto a nuestros padres, y los hijos obedecerán con gusto a sus padres cuando entendamos las recompensas celestiales que Dios nos dará. Lo haremos por amor a ellos, lo haremos por temor a Dios. Amén. Me parece tremendo todo lo que Dios hace para convencer a los hijos de ser obedientes. Les da premios. Es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con promesa. ¿Por qué Dios incentiva tanto a un hijo que honra a su padre? Le voy a decir por qué. Porque a los hijos no les gusta obedecer. Piense en usted y Dios. Mi hijo sí, ¿y usted no es hijo? Miqueas 7:6 dice así. Hay una música de fondo también. Miqueas 7:6, y con esto voy terminando. Miqueas 7:6. Pastor, había un libro en la Biblia que se llama Miqueas, ¿sí? ¿No sabía? Imagínese usted que llegue al cielo y Miqueas le presente y le diga: mucho gusto, Miqueas, ¿leyó mi libro? Y usted diga: ¿usted quién es? Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su ¿qué? Terrible ese pasaje. Pero es una profecía que dictamina la Biblia que iba a pasar en los últimos tiempos, que el enemigo de las personas iba a ser su misma casa. Qué cosa tan tremenda. Pero el Señor promete volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres en Malaquías 4:6. Y con esto voy terminando. Malaquías 4:6, la Biblia dice, habla también para los tiempos postreros, dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los ¿qué?
hacia los padres. ¿Amén o no amén? Hasta aquí vimos 3 principios a los que debe someterse la familia por temor a Dios. ¿Cuál es el primero? ¿Esposas qué? Segundo, esposos amorosos. Y tercero, termino. Un misionero dijo así: antes de la pandemia orábamos a Dios para que nos enviara a los lugares del mundo donde más había necesidad de Cristo y donde no le conocen. Dios nos ha contestado esa oración, permitiendo la pandemia para enviarnos a esos lugares de más necesidad de Cristo, la casa. Amén. No cuestionemos más el rol que Dios ha estipulado para cada uno de los miembros de la familia: esposas sujetas, esposos amorosos, hijos obedientes. Así lo estipuló, porque así funciona la familia realmente. Así funciona la familia realmente. Dentro de la familia nos encanta exigirle al otro: usted, ¿por qué no hace usted? ¿Y por qué no se comporta? Pero cuando nos exigen a nosotros, ahí sí no nos gusta. Escúcheme, esposo, haga sentir a su esposa como una princesa. ¿No? Bueno. Esposa, haga sentir a su esposo como un héroe. Amén. Amén. Hijos, hagan sentir a sus padres honrados. Padres, hagan sentir a sus hijos regalos preciados de Dios. La familia es el modelo de la tierra más cercano a la clase de relación que Dios tiene en el cielo con sus hijos. Encarguémonos que nuestra familia sea lo que Dios ha querido que sea: una familia exitosa y una familia de Dios. Amén. Colóquese de pie y oramos. Dele un aplauso al Señor, dígale gracias. Espero que Dios le haya hablado. Le invito a que ore conmigo para terminar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra, porque nos amas, porque estás con nosotros. Oramos por la familia. Si estás con tu familia ahí, ora y dile: gracias, Señor, porque tú eres un buen Dios. Señor, oramos en esta mañana dándote gracias porque tu palabra es oportuna. Invitas a las esposas a ser sujetas, invitas a los esposos a ser amorosos, invitas a los hijos a ser obedientes. Oramos, Señor, porque la familia ha recibido muchos ataques en este tiempo. Oramos porque son muchas las familias que se han querido destruir, dividir, divorciar. Pero tú, Señor, eres el que nos sostiene. Padre, que esta palabra haya sido respuesta para el corazón de muchas familias y personas en este lugar. Señor, ayúdanos a comportarnos de acuerdo a lo que tú deseas, que seamos conforme a tu voluntad. Señor, te pido que tú hables al corazón del esposo, hables al corazón de la esposa, hables al corazón del hijo. Señor, ayúdanos a ser familias diferentes en este tiempo donde la familia es tan natural que se divida y se arruine. Ayúdanos con el machismo, ayúdanos con el orgullo, Señor, que a veces interviene en la familia y nos hace ser malas personas. Ayúdanos, Padre Celestial, a deshacernos del mal temperamento que nos hace fallarle a la esposa, al esposo, al hijo. No permitas que nos consideremos tener la razón, sino que podamos someternos a ti porque somos tus hijos. Porque la primer familia es la familia celestial, tú nuestro Padre, nosotros tus hijos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ahí donde está, ore con su esposa, con su esposo, con su familia y dígale: Señor, gracias por la familia que nos has dado. Señor, que sea un esposo amoroso, que sea una esposa sujeta, que sea un hijo obediente. Señor, que no cuestionemos lo que dice tu palabra, sino que cumplamos lo que ella dice. Oramos, Padre, por las personas que están en este lugar, que serán futuras esposas, futuros esposos, que tendrán sus hijos, Señor. Padre, para que nos permita, Señor, también obedecer esta palabra. Es para todos. Oramos, Dios, para que nos ayudes a siempre estar de tu mano y que siempre podamos adorarte. Gracias por esta palabra que habla el corazón de la familia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor, porque la mayoría de problemas que tenemos a veces son familiares, pero gracias porque tú tienes la solución. Gracias porque nos enseñas. Te damos a ti todo el honor y la gloria. Te damos toda la alabanza. Deseamos que tú sigas ministrando
y que tú, Señor, nos cambies. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales, domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración Amanecer con Dios. Lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Vida Bosa, Asambleas de Dios.